Es el defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, que me acompaña desde nuestros estudios en Caracas. Buenas noches, defensor, bienvenido. Buenas noches, saludo para ti y para la audiencia de este programa a esta hora del día. ¿Nos puede decir más o menos si se puede saber más sobre este encuentro o este pedido de sesión por parte del presidente Maduro en Naciones Unidas? ¿Hay algunos temas que nos puede adelantar? Bueno, en primer lugar, la Defensoría del Pueblo es una institución nacional de derechos humanos adscrita al Poder Ciudadano. No somos un poder público nacional de los 5 que tiene el país, que tiene vocería en relación a lo que es las relaciones exteriores de carácter ejecutiva. Lo que puedo opinar ya como presidente de ese Poder Ciudadano y defensor del pueblo es, como usted bien lo sabe, explicando las circunstancias por las cuales Palestina, en este caso, ha sufrido agresiones terribles por parte de gobiernos como el del Estado de Israel. Y otros también jefes de Estado han estado en ese foro conformado por estados y naciones soberanas, y es bueno recordar que Venezuela logró por 3 años más ser reelecta miembro principal de ese Consejo de Derechos Humanos. Por lo tanto, no debe verse como una circunstancia particular o excepcional que un jefe de Estado, en este caso el de Venezuela, pida la palabra, explique y dé las consideraciones que tenga bien sobre los derechos humanos en Venezuela. Y desde su oficina, señor Saab, ¿ustedes reciben directamente denuncias por parte de ciudadanos de Venezuela que tengan relación con abusos a los derechos humanos o no reciben ninguna de este tipo de denuncias particularmente? Mira, si tú sigues por curiosidad periodística, por ejemplo, el Twitter oficial de la Defensoría del Pueblo de Venezuela, @Defensoría piso Venezuela abreviado, o el blog o nuestra cuenta personal, o también las comparecencias periódicas que nosotros hacemos informando, comunicando sobre la actuación de la Defensoría del Pueblo, te darás cuenta que es una de las más activas, yo diría, en Latinoamérica, de la que tiene mayor visibilidad, la que tiene mayor apertura a todos los factores de la sociedad venezolana. Y te puedo hablar en cifras, de enero a octubre aproximadamente han sido 56.000 acciones defensoriales las hechas por nosotros. Por supuesto, estas acciones defensoriales tienen que ver con, de manera desglosada, orientaciones gratuitas, apertura de expedientes, seguimiento de casos, vigilancia e inspecciones de lugares de reclusión, hospitales, escuelas, realización de asambleas populares, capacitación a través de cursos y de talleres en derechos humanos a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o comunidades en general. Y te pudiera ya culminar esta parte diciéndote que hemos logrado, en comparación a enero a octubre del año 2014, incrementar en un 25% el número de acciones defensoriales, por lo que, siendo objetivo, te pudiera decir que la Defensoría del Pueblo es una institución hoy por hoy muy importante en Venezuela, autónoma, busca el equilibrio institucional. Todos los ciudadanos y comunidades, no solamente los casos que pudieran ser de interés de este canal internacional de noticias, que son puntualmente tal vez los más mediáticos, sino las personas de a pie, las comunes, las personas que buscan reivindicaciones en sus servicios públicos, derechos colectivos, derechos sociales, etcétera, tienen en la Defensoría del Pueblo, a través de todo el territorio nacional, de nuestras 33 oficinas, entre las de las capitales de Estado y las subdelegadas, la oportunidad de buscarnos y sentir que hay confianza en tramitar esos casos. Señor Saab, vamos a hacer una pausa. Me gustaría, cuando volvamos, si podemos hablar del caso de Lilian Tintori y las visitas al penal de Ramo Verde, entre otros temas. Vamos a ampliar un poco más
el espectro de la charla. Vamos a marcar la primera pausa en conclusiones. Ya regresamos con el invitado de hoy, es el defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab. Me acompaña en vivo desde nuestros estudios en Caracas. Señor Saab, están entrando preguntas que quiero hacerle. Me gustaría hacer un ping-pong de preguntas rápidas para poder abarcar muchas, pero por otro lado, quiero mencionar el tema de Lilian Tintori y sus denuncias de que fue sometido a un control exhaustivo, que atacaba contra su integridad, vamos a decir, y demás. ¿Es habitual este tipo de controles cuando uno va a una cárcel como esta, o se mostró un video donde se la ve entrar bien, por supuesto no van a mostrar lo que pasa detrás de puertas cerradas cuando la revisa una mujer policía, pero ¿cuál es el procedimiento en general en estos casos? En Venezuela, como en cualquier lugar del mundo, incluyendo donde estás transmitiendo el programa en Estados Unidos, existen en los lugares de reclusión controles para, en este caso, prevenir que no sean introducidos al penal elementos que pudieran calificarse de prohibidos. Ahora, usted podrá confrontar la denuncia, entre comillas, que hace la señora Tintori en relación a la requisa con las propias autoridades del penal, con la cual, en este caso, la Defensoría del Pueblo, en vista de las rutinarias actividades nuestras, no solamente en Ramo Verde, sino en Yare, en El Rodeo, en Puente Ayala, en los diversos lugares de reclusión que pueda tener Venezuela, realiza. O sea, es parte de nuestro trabajo que delegados defensoriales conversen con autoridades de los penales para siempre conocer desde la parte oficial sobre las diversas actividades que allí se realizan. Las autoridades del penal negaron que esa denuncia tuviese asidero, negaron que lo que denunció la señora de López fuera verdad. En todo caso, la Defensoría del Pueblo ante ello tiene una posición en búsqueda de modernizar no solamente uno o dos centros penales del país para este tipo de control. Hemos propuesto, por ejemplo, que se use la tecnología, que avancemos un poco como en el caso de los aeropuertos, está el elemento tecnológico de los escáneres, bien pudiesen ser estos colocados progresivamente en varios lugares de reclusión. Es una recomendación que hemos hecho tomando en cuenta todas y cada una de las denuncias que puedan llegar a nuestras oficinas delegadas en el país y no solamente una en lo particular. Si tú me permites, pudiera yo decirte que nosotros hemos estado vigilantes de muchos casos que tienen que ver con privado de libertad. Recientemente, por ejemplo, en El Rodeo 1 hubo una situación muy delicada cuando personas que están allí pagando cárcel por la comisión de hechos punibles tan graves como el de homicidio, tuvieron a mal secuestrar a custodios, médicos, instructores de deporte, una trabajadora social, etcétera, y la mediación de la Defensoría del Pueblo, incluyendo la nuestra en lo personal, conversando con varios de estos reclusos que cometieron esta falta tan grave, permitió, en colaboración, en cooperación con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, que afortunadamente estas 6 personas o 8 que estuvieron principal y primeramente secuestradas por estos privados de libertad fuesen, como en efecto lo hicieron, te estoy hablando de un hecho reciente, liberadas, sanas y salvas. O sea, es decir, nosotros tenemos también cosas positivas que referir en relación a la vigilancia de derechos humanos en ese sector que tú mencionas, pero poco se habla a nivel de medios de eso. Aquí se habla de 2 o 3 personas privadas de libertad, pero hay muchos otros hombres y mujeres que merecen también la atención, por ejemplo, de
nuestro sistema de justicia y allí media la Defensoría del Pueblo para que efectivamente puedan tener esos derechos humanos garantizados. Y rápidamente te digo que hemos logrado, y eso es reconocido en el país, con la mediación ante el Poder Judicial, no es un hecho nuestro solamente, el Estado somos todos, de la libertad condicional de algunos privados de libertad y otros medidas sustitutivas de carácter humanitario por razones de salud de muchísimas personas que han estado nombradas en varios de tus programas. Por ejemplo, el propio exalcalde Antonio Ledesma, el propio general Raúl Baduel, que me dio la Defensoría para una libertad condicional, en el caso de Ledesma por razones de salud, que estuviese un arresto domiciliario, el de Cristian Holdan, el de Miguel Ángel Nieto, el de Marcelo Crobato, el de Pablo Estrada, el de Magalis Contreras. Ahorita estamos solicitando 2 medidas para que personas que están privadas de libertad vayan y sean intervenidas quirúrgicamente. El caso de Inés González, el de Ronnie Navarro. Hemos logrado que Andrés León, que también sufría de cardiopatía, etcétera, recientemente también se le hubiese otorgado una medida humanitaria. Estas cosas que no se dicen, ¿verdad?, en medios como este, que es un canal internacional, u otro, digamos ya fuera de Venezuela, eso debe conocerlo la audiencia. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo un trabajo en medio de muchas, yo diría, diatribas de carácter político partidista, y nosotros queremos estar en el equilibrio institucional como efectivamente nos manda la Constitución como Institución Nacional de Derechos Humanos de Venezuela. El caso de Ronnie Navarro, de hecho, y el de Ledesma lo teníamos picando como para mencionar y dar un poco de contexto a la historia. Por eso teníamos las fotos listas, señor Saab, para mostrarles, y las mostrábamos a medida que usted hablaba. Le propongo, porque tengo 2 minutos, quiero hacer respuestas más cortas para preguntas puntuales que tengo un montón. Por ejemplo, Mago Yo Soy dice, ¿por qué razón a juicio personal usted, señor Saab, cree que el gobierno no emite ningún comentario acerca de observación internacional del 6D? Permíteme, he escuchado y leído y visto un audio y video, repito, del presidente de UNASUR recientemente, que ha dicho, ha informado a un canal de la televisión venezolana que no solamente vendrá la visión de UNASUR, que es muy importante y ha jugado un papel increíble, superior al de la OEA, si me permite, u otros organismos multilaterales en América por su credibilidad, que va a ser acompañada, las elecciones venezolanas ese diciembre, por más de 50 técnicos, cuya objetividad, imparcialidad y experticia técnica está totalmente comprobada. Pero aparte de ello, te informo que la Defensoría del Pueblo en Venezuela, cuyo modesta personal, pero muy abnegado, somos un poco más de 700 en todo el país, queremos ir más allá y municipalizar nuestro trabajo. 600 van a estar como veedores en esta elección parlamentaria. Otros organismos también de carácter internacional, ONG, vendrán a acompañar a nuestro poder electoral, que es el árbitro que la Constitución coloca para dirimir estas diferencias de carácter electoral. ¿Qué es lo que pasa con todos los comentarios que recibo, que de hecho es avasallador, porque no puedo terminar de leer uno que me interrumpe el flujo de la tableta que tengo acá? Que la gran mayoría expresa frustración, y lo resumo de estas palabras, que usted representa, Saab, más al gobierno que en realidad al pueblo, cuando su título es el defensor del pueblo, y que se desprende de su discurso una justificación de las acciones del gobierno. Eso es en resumen lo que dicen. Por ejemplo, me dicen que no me ha respondido la pregunta de si ha recibido denuncias de violaciones a los derechos humanos. Responderte. Sí, adelante. Si me permite responderte, mira, un cargo de la altísima responsabilidad institucional que me toca asumir por 7 años según mandato de la Constitución, de los cuales llevamos apenas 10 meses, me permite escuchar no a tuiteros fanáticos o a personas que no opinan, personas que no debaten,
sino que desde el anonimato de un Twitter, como usted bien lo ha señalado, lo que hacen es ofender, agredir, sin aportar nada realmente. Yo eso lo dejo a un lado. A quien yo debo escuchar es a las comunidades a las cuales asisto periódicamente. Por ejemplo, el día de hoy nosotros tuvimos casi 4 horas escuchando a más de 100 consejos comunales representados en diferentes voceros en una parroquia popular venezolana como Antímano, cosa que hacemos de manera permanente. Mi persona como titular, pero también nuestros delegados en todos los estados. Ir a los barrios, ir a las zonas residenciales, visitar las fábricas, los lugares de reclusión, los hospitales, las escuelas, promover talleres, graduar diplomados en derechos humanos. Ese es el trabajo que percibe no el fanático radical extremista que nunca verá nada positivo a si usted haga lo que usted quiera referir, sino a la gente racional, a la gente que independientemente de cualquier factor político ideológico percibe un esfuerzo, una voluntad de carácter institucional por la Defensoría del Pueblo y por mi persona para atender a las comunidades. Yo le voy a definir 2 cosas para que me explique ante tu audiencia. La Defensoría del Pueblo no será porque algunos tuiteros de carácter extremista y anónimos casi todos deseen un bufete. Yo no me voy a convertir en el bufete privado de tal o cual ciudadano o de tal o cual factor. Segundo, tampoco la Defensoría del Pueblo en Venezuela y en ningún lugar del mundo debe ser la sustitución de un partido de oposición. Ese no es el papel del Defensor del Pueblo, ni de la Defensoría del Pueblo, ni tampoco de un partido gubernamental u oficial. Nosotros debemos estar en el medio. ¿Para qué? Para tener la credibilidad con los ciudadanos frente al Estado y poder llegar, por ejemplo, a un ministerio, a un instituto descentralizado, a un titular de alguno de los poderes, recomendar tal o cual circunstancia sobre el tema de derechos humanos y ser respetado y ser escuchado. Cuando usted te revisa lo que es la Defensoría del Pueblo en el mundo, usted observará que es parte del Estado, no es una ONG. Es decir, la Defensoría del Pueblo de Venezuela, primero, no está en sus atribuciones ser una ONG, porque somos parte principalísima del Estado, que es incluso quien nos designa a través de un poder público nacional como es el Parlamento. Segundo, no podemos ser tampoco un partido político, no podemos tampoco ser como le dije, un bufete privado. Nosotros damos, todas nuestras actuaciones son de carácter gratuito y eso se lo quiero aclarar a la audiencia que nos oye en tu programa. Tengo que hacer una pausa más, pero de alguna forma, señor Saab, yo le puedo decir que cuando al principio del programa usted decía que no sería de interés de las cadenas internacionales de noticias, yo lo puedo tomar como una insinuación de que nosotros somos operadores del imperialismo, que se puede desprender de sus palabras. Entonces, de alguna forma... No, eso lo estás diciendo tú. Lo está diciendo usted, perdóneme que lo interrumpa. Lo está diciendo usted y no fueron palabras mías. Por supuesto. No es ético lo que estás haciendo. No, pero el tono, cuando usted dice... Yo cuando quiero no decir algo lo digo frontal, lo digo de manera frontal. Yo no permitiría que usted interprete, porque no soy mudo, en un juego de señas totalmente ficticio, algo que no he dicho. Claro, pero he dicho que los canales internacionales tienen una posición sesgada sobre el tema de derechos humanos, caso venezolano. Yo no he visto, por ejemplo, programas suyos evaluando lo que ocurre en México y en Estados Unidos o en Israel o en Colombia, donde se practica el terrorismo de Estado. No, pero nosotros, no lo he visto y tampoco lo voy a ver. Muy de cerca. México lo seguimos muy de cerca. Sí, cómo no. Y particularmente en este programa, que tengo que remarcar, señor Saab, que no es Cuénteme ahora una de Vaqueros, del Viejo Oeste. No es cierto. No es cierto, porque yo veo el programa y pero veo no lo por video. Yo, no es yo cierto. No soy la atención habitual. La atención interdiaria, si me permite, es solamente Venezuela, casi que las 24 horas en términos de transnacionales de comunicación internacional. No he hablado solo de su canal, hablé de los medios de comunicación internacional. Pero tengo que ir a la pausa, Saab, tengo que ir a la pausa, pero ¿sabe qué me parece bien?
que los Perfecto. medios de comunicación de hecho estén siguiendo, pues si no hay nada que esconder, ¿por qué los medios de comunicación no pueden estar ahí? Yo por eso vengo acá y debato Claro. contigo, te respondo todas las preguntas que Está tú me bien, has hecho. estaba pensando en el corte, porque a mí me dan duro también, ¿sabe, señor Saab? Cuando viajo, me pasa que me dicen que nosotros somos operadores del imperialismo y demás. Hay otros que nos saludan, otros que nos gritan. Es decir, pero estaba pensando que de alguna forma nosotros, por estar en un medio de comunicación, tenemos el poder porque hablamos y nos escuchan muchos. Y ustedes, desde el gobierno, tienen el poder. Por eso nosotros tenemos que ser más pacientes y ustedes deben ser más pacientes y explicar más también. Yo no elevo el tono cuando a mí me atacan. Bueno, yo he tratado en este programa que tú has tenido, mira, responder cada una y todas las preguntas que me has hecho y ser en este sentido lo más cortés y paciente, pero si en algún momento dije que no podías, siendo intérprete de señas, referir algo que yo no he dicho, mira, es también el respeto a mi libertad de opinión. Sí, lo usé como un ejemplo que no fue atinado, tal vez tendría que haber sido más vago. ¿Por qué no nos cuenta un episodio donde se lo interrogó, Interpol lo interrogó en un aeropuerto recientemente? Interpol USA. Sí. Interpol Estados Unidos. Sí. ¿Cómo fue el episodio? Bueno, mira, el día 3 de octubre, asistiendo yo a una reunión de carácter mundial de defensores del pueblo del mundo en Ciudad de México como conexión para ir a Mérida, Yucatán, tuvimos la desagradable sorpresa de que la agente de inmigración en México nos refirió que para poder ingresar yo, imagínate tú, a ese país, tenía previamente que responder un cuestionario por escrito que Interpol USA desde los Estados Unidos de América les había enviado por correo electrónico sobre mi persona. Yo pude ver en la pantalla, en la computadora, mi pasaporte, mi foto, la palabra alert en mayúscula en rojo. Luego en el cuestionario efectivamente leer que era mi identidad, mi nombre, mi apellido, mi número de pasaporte, mi cédula. Es decir, no hubo un equívoco, no es que me confundieron con alguien de mis orígenes en el Líbano. Mis padres son inmigrantes libaneses, no. Eso lo reclamé, dije que por qué Interpol USA, siendo una policía adscrita a los Estados Unidos, tenía que interrogarme a mí en México sobre mi estadía allí. Las preguntas eran muy elementales: ¿para qué iba a México? ¿Cuántos días me quedaba? Si de allí iba a ir a otro país, algo así. Al final, muy amable, la señora, con mucha pena, con mucha vergüenza, estaba el embajador de Venezuela a mi lado, me decía que eso no era culpa de ellos, que no era culpa de Inmigración México, que era una alerta de Interpol USA que no tenía color. Me refirió: mire, usted no tiene ningún tipo de aprehensión ni juicio pendiente, nada, solamente es una cuestión de información. Yo le dije: mira, yo no voy a responder el cuestionario como tal, te lo puedo firmar, yo vengo aquí a esto, punto, a reunirme. Tal vez lo están investigando, más de 100. Tal vez lo estén investigando. No, hombre, ¿qué me van a investigar de qué? Si la propia embajada estadounidense le remitió una comunicación a la Cancillería diciendo que ellos no tenían ningún tipo de investigación ni orden de aprehensión hacia mi persona. Pero buscó Interpol USA intimidarme. Lo que ellos no imaginaron era que nosotros íbamos a hacer la denuncia formal, el reclamo, y ahí tú notas el irrespeto a los derechos humanos hacia un funcionario del Estado venezolano que está cumpliendo con su deber en un foro internacional. Eso es algo indebido, impropio, que mereció el rechazo de ese foro, de la propia Federación Iberoamericana del Ombudsman, etc. Estaremos el lunes asistiendo a una reunión formal de la Federación Iberoamericana del Ombudsman en Uruguay. Espero Interpol USA no haga la misma trastada y el mismo bochorno que los humilla a ellos, no a mí, en Montevideo. Yo me quedo con el pensamiento de que los personajes con poder tienen que tener un poco más de paciencia, simplemente porque están en una posición muy particular. Llegamos al final del programa. Y por ello entonces Interpol USA debe, en base a mi paciencia, retenerme en un aeropuerto sin que me explique por qué.
No, pero yo me imagino que tal vez el gobierno venezolano tal vez debe decidir una estrategia a partir de ese momento, porque si eso se convierte en rutina, probablemente va a ser un mal momento de relaciones públicas. No va a ser así. Yo creo que quien quedó mal fue Interpol USA ante el mundo entero, porque ellos no son la policía del mundo. Ellos tienen que respetar, y hubo una protesta formal de nuestra Cancillería, y en este sentido, fíjate, eso es un tema de derechos humanos. ¿Por qué tú vas a limitar la movilidad de un funcionario del Estado venezolano que va a foros internacionales? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué? Si creyeron que nos iban a intimidar, el efecto fue contrario. En todo caso, es una respuesta que te doy de un incidente internacional bochornoso que ocurrió hace poco. Y le agradecemos el tiempo que nos ha dispensado, señor Tarek William Saab, perdón, lo dije mal 2 veces, le pido 1000 disculpas. Defensor del pueblo de Venezuela. Buenas noches, señor. No se preocupe. Hasta luego. Agradezco tu amabilidad y tu cortesía, muchas gracias.